La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Estamos en una nueva transmisión del encuentro de poesía enmarcado en el programa de profesionales de la Feria Universitaria del Libro en su 33ª edición. Y recibimos en esta ocasión a un invitado muy especial, Eugenio Tiselli. Él es una persona que ha trabajado de manera experimental o de manera profesional en la experimentación transmedial e intermedial en la literatura y se ha convertido en un ejemplo o en un paradigma justamente en esta brecha de la poética. Él es además programador y practica la programación como forma de escritura. La poesía también como una forma, como una forma de algoritmo, un algoritmo. Y sobre este terreno híbrido ha desarrollado herramientas como MIDI Poet o poesía asistida por computadora, así como numerosas piezas de escritura electrónica. Es en verdad afortunado recibirlo en esta ocasión en que la Feria del Libro ha elegido como temática central la inteligencia artificial y por supuesto expande el horizonte de nuestra interpretación de la literatura. Bueno, él es ingeniero informático, tiene maestría en artes digitales por parte de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España, y grado de doctor otorgado por la Universidad de Plymouth en Reino Unido por su investigación en el campo transdisciplinar del arte, las tecnologías digitales y las ciencias ambientales. Ha desarrollado plataformas de software y metodologías sociotécnicas para la investigación participativa y la escritura colaborativa en contextos urbanos y rurales. Actualmente es responsable de planeación y contenidos en el programa Arte, Ciencia y Tecnologías, ACT, y sus trabajos pueden verse en un espacio que a mí me parece ya como tal, el espacio propio me parece literariamente valioso, que es motorhueso.net y ojovoz.net. Bienvenido, Eugenio. En verdad es un gusto tenerte en este programa del encuentro de poesía. Eh, Afortunadamente, la pandemia, digamos, si puede haber algo afortunado en estas circunstancias, nos ha hecho posible, nos ha permitido enlazarnos y poderte tener como invitado en esta 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro. Bienvenido, Eugenio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arístides? Pues me da mucho gusto estar hoy con ustedes en formato virtual. Te agradezco mucho tus palabras y también tu invitación a este encuentro de poesía. Eh, como tú dices, hay nexos, yo creo que hay vínculos entre la literatura y la tecnología, la inteligencia artificial, que es el tema de la Feria Universitaria del Libro de este año. Así que bueno, yo quisiera hablar un poquito sobre justamente este vínculo, ¿no? Que yo encuentro entre poesía específicamente y inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, o hay mucha gente que se pregunta si es posible que una computadora pueda escribir un poema, ¿no? Y bueno, es una pregunta que se repite y se repite y que en realidad, si nos vamos a la historia de las computadoras, de cómo se empezó a experimentar con las computadoras desde sus orígenes, tenemos que ya desde 1952, eh, desde antes de que existieran las pantallas, cuando todavía las computadoras eran estos aparatos enormes que llenaban cuartos enteros y que sacaban, digamos, los resultados de las operaciones, pues no en la pantalla, sino en un papelito, como aquella supercomputadora que tenían Batman y Robin en la Baticueva. En 1952, Christopher Strachey
empieza a investigar las posibilidades combinatorias del lenguaje y utilizó pues un generador de números aleatorios para generar cartas de amor, ¿no? Y pues eran poemas, eran cartas muy cursis, con una combinatoria muy, muy sencilla, pero bueno, más o menos podían resultar, más o menos podían pasar como si fueran realmente cartas de amor. Y desde ahí más o menos queda inaugurada esa pregunta, ¿no? De si una computadora puede o no escribir un poema, ¿no? Yo lo que quisiera presentarles hoy es una especie como de revisión, de reflexión, en parte histórica, en parte teórica, sobre, sobre este tema, sobre este cruce entre lenguaje y tecnología. Y pues este repaso, esta revisión, me serviría un poquito para presentar un par de trabajos que quisiera presentarles hoy. Llevo pues ya algunos años, tanto como escritor como programador, experimentando en este campo. Y bueno, pues tengo varios trabajos que juegan con esta idea, ¿no? Con este cruce entre tecnología y escritura. Obviamente no podría presentarlos todos el día de hoy porque tenemos limitaciones de tiempo, pero pues sí me gustaría presentarles un par de trabajos. Bueno, eh, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Adelante, Eugenio, si quieres, compártenos tu trabajo sin problema. Ah, es que te congelaste, Aristides. ¿Sí? A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. Es que hubo un momento en que te congelaste y ya te dejé de ver. O sea, como que no te movías. Ok, pero ya está más o menos. Ahorita sí. Ok. Sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Volvemos a empezar o...? No, no, dale, eso lo vamos a editar, pues. Ah, ok. Ujú, sí, Bueno, ya nada más solicito que esta parte la corten y listo. ok. Bueno, pues continúo. Sí, adelante, Eugenio. Ok. Bueno, para empezar un poco esta revisión histórica, quisiera regresar al famosísimo filósofo René Descartes, que formuló esta meditación tan conocida, cuya conclusión es yo pienso, yo existo. Es decir, eh, porque yo pienso, yo sé que yo existo, ¿no? Y de alguna manera esta meditación de Descartes viene a cuento, porque lo que él está haciendo en esta conclusión, que fue muy, muy importante en su tiempo, que realmente sentó las bases de gran parte del pensamiento filosófico que vino después, eh, lo que Descartes está haciendo es hacer, por un lado, una separación muy tajante entre mente y cuerpo, y por otro lado, está estableciendo una especie de supremacía de la mente sobre el cuerpo. Es decir, la mente es el centro del pensamiento, según Descartes, y el pensamiento es justamente el rasgo distintivo de la existencia del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos esta pregunta que hoy nos podemos hacer, ¿no? Si realmente podemos pensar en una separación tan tajante entre mente y cuerpo, si más bien no deberíamos pensar en una unidad, y sobre todo cuando nos referimos al pensamiento, si no deberíamos pensar que el cuerpo también piensa, ¿no? Que el cuerpo tiene su propio pensamiento, que el cuerpo tiene su propia forma de aprender y de estar en el mundo, relacionándose en el mundo a través de este flujo de impulsos, de conocimiento encerrado, de alguna manera encapsulado en el cuerpo a partir de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, la primera pregunta que podríamos hacer, que evidentemente es una pregunta demasiado amplia y que no me voy a dirigir a ella, es si realmente la mente y el cuerpo están separados, ¿no? Como unidad de significado dentro del ser humano. Eh,
Pero lo que quizá aquí es interesante es pensar que la manifestación por excelencia de la mente era el discurso, según Descartes, ¿no? Entonces, evidentemente hay, según él, un pensamiento. Él dice, yo pienso, por lo tanto yo existo, y ese pensamiento se manifiesta materialmente en el mundo en forma de discurso, de logos, de la voz, de la escritura, ¿no? Entonces, de alguna manera, podemos pensar que si seguimos a Descartes, que la escritura, la voz, son las manifestaciones del pensamiento y por lo tanto son las manifestaciones propias del ser humano que lo distingue, que componen su esencia, ¿no? La pregunta era por el ser, ¿no? Bueno, entonces tenemos esas bases que aún hoy son bases que juegan mucho en la cultura y en el pensamiento occidental. Vuelvo a repetir, el pensamiento de la persona, del ser humano, y quisiera un poco hacer como un hilo que lleva desde este pensamiento de Descartes hasta lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Porque fíjense que de alguna manera Descartes ya está proponiendo una definición no solamente de lo que es el ser humano, sino también de lo que es el pensamiento y la inteligencia como rasgo distintivo del ser humano. Y ahí Descartes hacía una diferenciación muy tajante también entre seres humanos y seres no humanos, es decir, animales. Curiosamente, en la época de Descartes había pues una especie de pasatiempo, una afición que muchas personas tenían de construir autómatas, que eran estas pequeñas máquinas mecánicas que imitaban el movimiento de animales, incluso de personas, ¿no? Y Descartes decía bueno, que era perfectamente posible imitar el comportamiento de un animal utilizando solamente pues dispositivos mecánicos, construyendo aparatos mecánicos, porque Descartes pensaba que los animales eran pura física, eran simplemente cuerpos que obedecían ciegamente a las leyes de la física, ¿no? Pero Descartes al mismo tiempo decía que sería absolutamente imposible construir autómatas que imitaran al ser humano, pues porque justamente el ser humano tenía lenguaje y, según Descartes, pues jamás una máquina podría imitar las capacidades del lenguaje del ser humano. Y Descartes de alguna manera deja allí una especie de desafío para el futuro, retomado por el matemático inglés Alan Turing, ya en este siglo. En ese momento, Alan Turing, pues bueno, estaba participando, digamos, de este campo naciente, que era la computación, y justamente él propuso que se podían crear máquinas inteligentes y la prueba era, pues, someterlas a una discusión, a un proceso dialógico en el cual el lenguaje que esta máquina reproducía, pues fuera de alguna manera similar o incluso que se pudiera confundir con el lenguaje de una persona, de un ser humano, ¿no? Y esta es la famosa prueba de Turing, que consiste en lo siguiente. Eh, Imaginemos que yo estoy sentado frente a un muro y detrás del muro pues hay dos interlocutores, ¿no? Y yo estoy platicando con estos dos interlocutores a través de un teclado, de una pantalla, de algún dispositivo, y estoy manteniendo un diálogo con los dos. De estos dos interlocutores hay uno que es una máquina y hay uno que es una persona. Y entonces yo, después de un rato de haber mantenido un diálogo con estos dos interlocutores, si no logro distinguir cuál es el humano y cuál es la computadora, se dice que esa computadora pasa la prueba de Turing, es decir, que su lenguaje, el lenguaje que despliega, es pues tan similar o tan parecido a lo que podría hablar, decir, escribir un ser humano, pues que la computadora es suficientemente sofisticada como para pasar por un ser humano. Fíjense que estamos
yéndonos ya a un origen que aún el día de hoy sigue siendo una de las bases, de los fundamentos de la inteligencia artificial. Los últimos desarrollos de la inteligencia artificial pues son máquinas, literalmente algoritmos, que reproducen lenguaje que parece humano, que es bastante verosímil en el sentido de que no sabemos si lo escribió una computadora o si lo escribió una persona, y entonces seguimos de alguna manera pegados allí, ¿no? Vuelvo al recorrido. Descartes propone que el pensamiento es lo que define al ser humano, el pensamiento se manifiesta como lenguaje y la inteligencia artificial, gracias a Turing, es en realidad un intento de reproducir el lenguaje humano. Vuelvo a la pregunta que también les hacía inicialmente. Quizá haría falta una inteligencia artificial que involucrara al cuerpo, ¿no? Porque si pensamos que el ser humano es puramente y es puro lenguaje, pues estamos dejando fuera muchísimas cuestiones como es la intuición, estamos dejando fuera un tema que la inteligencia artificial no ha podido resolver, que son los fenómenos de causa y efecto. Hay, de hecho, una laguna enorme en la inteligencia artificial en la que no se ha logrado crear algoritmos que permitan a las máquinas identificar las causas de las cosas, ¿no? Y en cambio nosotros, de manera casi intuitiva, aprendemos que si pongo la mano en el fuego, pues me voy a quemar, ¿no? No sabemos exactamente la razón física, química de por qué el fuego quema, pero sí sabemos que hay una causalidad, es decir, yo me quemo porque meto la mano en el fuego o si meto la mano en el fuego me voy a quemar. Esto que a nosotros nos parece tan fundamental, tan intuitivo, tan inmediato, para una máquina es totalmente problemático y no se han podido crear algoritmos generales que permitan enlazar causas y efectos. Pero bueno, me estoy metiendo ya quizá en temas muy internos de la inteligencia artificial, que básicamente la podemos dividir en dos. Podemos decir que hay inteligencia artificial general, que es aquella que intenta, como dicen los ingenieros, hacer ingeniería inversa del cerebro y reproducir el cerebro de forma artificial. Esto está todavía en pañales. Hay un proyecto enorme que se llama Blue Brain, que inició en 2005, si no me equivoco, y que actualmente lo que está intentando hacer es esa ingeniería inversa del cerebro de un ratón y reconstruirlo artificialmente, ¿no? Reconstruirlo por medio de computadoras y procesos algorítmicos y de cálculo, ¿no? Entonces ahí estamos todavía bastante en pañales. Y la inteligencia artificial específica es aquella que, en lugar de intentar reconstruir el cerebro en su totalidad, a la mente en su totalidad, lo que hace es partir de bases de datos lingüísticas, por ejemplo, enormes bases de datos lingüísticas, y a través de procesos estadísticos, pues crear reglas de inferencia que después a la máquina le permiten producir lenguaje a partir de estas bases de texto, ¿no? Entonces ahí en realidad no estamos ni siquiera hablando de inteligencia, estamos hablando de estadística y estamos hablando de cálculos estadísticos que son muy sofisticados, ¿no? Entonces, si a mí me lo preguntan, yo diría que la inteligencia artificial aún no existe. Son, por un lado, proyectos que aún están en pañales, que pues ahí van, y por otro lado, son procesos estadísticos que, como dice un teórico norteamericano que a mí me gusta mucho, Ian Bogost, son persuasivos. No son inteligentes, sino que son persuasivos. Es decir, nos hacen pensar que la máquina está pensando, pero en realidad, gracias a un proceso estadístico sofisticado, lo que está produciendo es un lenguaje que quizá podría pasar la prueba de Turing, pero que en realidad no es producto del pensamiento tal como sucede en la mente y en el cerebro, ¿no? Bueno, para entrar un poquito ya en el tema de la poesía, me gustaría traer aquí las ideas, las teorías de un filósofo francés, Alain Badiou, que piensa
justamente piensa en lo que piensa el poema, es decir, intenta distinguir qué es el poema y qué lo hace diferente al resto de manifestaciones lingüísticas que existen, ¿no? Entonces, justamente Alain Badiou tiene un ensayo que se llama ¿Qué piensa el poema? Y él parte de una noción que yo creo que es fundamental y que se comparten en diferentes teorías del lenguaje, que dice que los límites, los dos extremos del lenguaje, por un lado está el lenguaje matemático, que es absolutamente preciso, que no admite ambigüedades, y por otro lado, el otro límite del lenguaje es la poesía, que es justamente un lenguaje que eh, parte de la ambigüedad para señalar lo inefable, es decir, no lo preciso, lo que se puede numerizar, sino justamente se dirige a aquello que no se puede pronunciar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Badiou aquí está contraponiendo en dos polos opuestos, matemáticas, lo que él llama el matema, y la poesía, lo que él llama el poema, ¿no? Les voy a dar aquí 3 citas de Badiou, muy cortitas como para ilustrar qué es lo que está proponiendo él. Badiou dice, el poema es una forma de pensamiento sin conocimiento, un pensamiento incalculable. Y ahí hay una clave. Él dice, el poema es un pensamiento incalculable, es decir, algo que no puede señalarse con números con toda precisión. Y ahí entramos un poco en un cortocircuito, porque si podemos generar un poema a través de cálculo, a través de la supuesta inteligencia artificial, ¿por qué Badiou está diciendo que el poema es incalculable? Si justamente lo que estamos haciendo es calcular ciertas combinaciones del lenguaje que producen un poema. Bueno, Badiou también dice, Platón nos recuerda que los remedios contra el poema son medir, enumerar y pesar. Y nos recuerda un poquito cómo Platón proponía que los poetas deberían ser expulsados de las ciudades porque eran nocivos, porque sembraban confusión y desorden justamente pues por su lenguaje ambiguo y falto de precisión, ¿no? Entonces Platón decía, bueno, pues el remedio contra los poetas es la numerización, la medición, el peso, la precisión en general, ¿no? Aquí ya vemos entonces que desde Platón ya hay como esta oposición entre lo enumerable y la poesía. Y finalmente una cita que me parece muy buena de Badiou, él dice, abandonar el paradigma de la razón matemática sería mortal para la ciencia y un regreso a la objetividad llevaría solamente a una poesía didáctica y extenuada. O sea, aquí lo que estaba diciendo Badiou es que la ciencia no puede vivirse en la matemática, sin la precisión de la matemática, sin esa objetividad, pero la poesía, cuando intentamos cargarla de esa objetividad, cargarla de esa precisión, se vuelve didáctica, se vuelve algo totalmente gris y vacío, ¿no? Entonces aquí Badiou parece estarnos diciendo que realmente la poesía se opone al cálculo, ¿no? Se opone a lo que forma la base de la inteligencia artificial. Un poema como ejemplo que quisiera leerles así rápidamente es un poema de un poeta mexicano que se llama Alejandro Tarrab. Muy cortito, se los voy a leer solamente para ilustrar esta absoluta ambigüedad necesaria en la poesía. El poema se llama Incisión y dice, dejé en esos días la palabra, comprendí como algo más hondo el estallido. Las voces traspasaron el fin, penetraron el reverso como una alarma. Jamás sonaría igual la materia, de un ave hincada en el centro, a un trago hondo en la memoria. ¿Quién es quien cruza esta tensión fría? Y claro, cuando uno lee un poema como este, es casi un crimen preguntar qué quiere decir, ¿no? El poema no quiere decir, el poema está señalando algo que no se puede decir. Y justamente está enfrentándose a lo indecible a partir de lo que se está diciendo, ¿no? Y cada palabra es algo así como un fractal que se abre de manera infinita hacia múltiples significados.
Y ahí está justamente esta enorme belleza de la poesía que se opone a lo preciso, a lo calculable. Pero bueno, lo calculable sería, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que es absolutamente preciso y nos habla de la relación entre diferentes valores, por ejemplo, para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ahí no hay ambigüedad. Entonces, lo que les quiero presentar, ya como para saltar rápidamente a los proyectos que quería mostrarle, porque quizás se nos va acabando el tiempo, es un proyecto en el cual yo utilizo un algoritmo, un cierto proceso de cálculo para generar frases, ¿no? Se los quiero mostrar en acción y después les voy a contar un poquito lo que he hecho con este proyecto, un poco para darles esta idea de qué es lo que les quiero mostrar. Entonces, si me permiten, les voy a compartir la pantalla un momentito. Ahí deberían de ver mi pantalla y les muestro este proyecto que se llama Poesía Asistida por Computadora. Si no se ve bien, voy a intentar aumentar el tamaño. Y es una herramienta, en realidad, yo la llamo una herramienta para poetas bloqueados, donde uno puede introducir un verso y existe un proceso de cálculo que nos da otro verso como respuesta, ¿no? El verso semilla, que yo lo llamo, uno lo introduce y obtiene otro verso como respuesta. Entonces, voy a tomar el primer verso de este poema que les acabo de leer, de Alejandro Tarrab. Dejé en esos días la palabra, la palabra. Aprieto el botón siguiente y aquí hay ya lo que es la interfaz interactiva de esta herramienta, que es cuando yo oprimo el botón sacudir, hay un proceso que tarda un rato porque hay una conexión con servidores remotos, hay todo un algoritmo que se pone en acción. Ahorita estamos esperando el resultado de ese algoritmo, de la ejecución del algoritmo, a ver si tenemos suerte porque a veces el internet pues nos hace ciertas malas jugadas. Y les voy contando, ok, aquí lo tenemos. Dice, dejé el campo de la comunicación oral en esas vidas. Entonces, les recuerdo cuál era la frase inicial, dejé en esos días la palabra y ahora tengo, dejé el campo de la comunicación oral en esas vidas. Se parece, pero no es la misma frase y les cuento rápidamente el proceso. El algoritmo toma la frase original. Cada palabra que pueda ser, primero se traduce esa frase original del español al inglés. Después ya en el inglés, cada una de las palabras que puedan tener un sinónimo se sustituyen por un sinónimo. Ustedes saben que una palabra puede tener más de un sinónimo. Entonces, por ejemplo, eh, la palabra palabra puede tener muchos sinónimos, más de uno, y lo que hace el algoritmo es pues elegir aleatoriamente uno de esos posibles sinónimos y después, ya que tengo esta frase en inglés con sinónimos, la traduzco de regreso al español. Eso es lo que hace el algoritmo. Y entonces me da una frase que se parece a la original semánticamente, tiene como cierta relación semántica, pero que es distinta. Yo puedo seguir sacudiendo indefinidamente, es decir, poniendo en acción este algoritmo. Ahora me dio, dejé el campo de batalla de la conexión anal en esas vidas. ¿Ok? El algoritmo, esto fue lo que me dio. Y yo lo que he hecho, este algoritmo es del año 2006, es decir, lo programé en 2006 y a partir de entonces, pues lo he estado utilizando. Y entonces quería mostrarles ya para finalizar un poema que está hecho con este método de distorsión de versos. Es de un libro, los voy a poner aquí en esta pestaña, una página del libro. Este es uno de los poemas del libro que ahora les mostraré, se llama El drama del lavaplatos, que lo fui escribiendo desde el 2006 en adelante y se publicó en 2010. Y pues está hecho utilizando el sistema PAC, Poesía Asistida por Computadora. Entonces el título del poema es Luz abierta en canal.
expansivo fluorescente en el cañón, expandir el metro, vaya de excursión la poesía para vagar en la escarcha, para peregrinar en la depresión, para dirigir en el problema, sea el mandamás el obstáculo, lumbrera el enganchón, la bahía, la imperfección. Entonces, bueno, es un poema de este libro, El drama de lavaplatos, que se publicó en España en 2010. Está en PDF en diferentes lugares de internet, por si lo quieren bajar. Y pues lo único que quisiera decir es que pues estos poemas representan para mí dos cuestiones, ¿no? Una es algo así como modular la agencia de las máquinas, la agencia lingüística de las máquinas, en la onda, digamos, en la intencionalidad, las expectativas humanas. Lo que está haciendo la máquina es darme versos. Yo en todo caso los retoco muy levemente, no semánticamente, sino sintácticamente para construir el poema. Y esto me permite a mí poner en cuestión la autoría, poner en cuestión la autoría humana, ponerme en cuestión a mí mismo como autor y como poeta, y de alguna manera aceptar que hay otras agencias lingüísticas que escriben y que escriben poesía. Como dice una poeta que a mí me gusta mucho, Amy Ireland, ella dice, algo muy emocionante le va a pasar a la escritura, pero quizá no tiene nada que ver contigo. Y lo que ella quiere decir es que lo que realmente le está pasando a la escritura no tiene mucho que ver con los humanos. Y creo que es un momento interesante de admitir que hay otros seres humanos y no humanos, orgánicos y no orgánicos, que también escriben, ¿no? Y quizá yo diría que lo que realmente distingue el el poema escrito por una máquina y el poema escrito por una persona es la voluntad, ¿no? Ya para terminar, los dejo con esta pregunta. Si ya vimos que una máquina, a pesar de lo que diría Badiou, a pesar de las renuencias de Platón, si una máquina efectivamente puede escribir un poema, quizá lo que realmente hace la diferencia en el poema humano es la voluntad, es decir, el querer escribir un poema. Porque la máquina escribe un poema si yo se lo pido, si yo le ordeno que escriba un poema. Pero la máquina no puede querer escribir el poema. Y en cambio yo sí, yo puedo tener esa intencionalidad y a lo mejor tenemos que repensar la poesía para que incluya de alguna manera la intencionalidad de quien la escribió. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Genial, Eugenio. Una charla extensísima en conceptos y nociones. Me parece complicado empezar a desmenuzar lo que has dicho para poder ampliar las preguntas, porque ya son suficientemente amplias, ¿no? Yo quisiera nada más, pues para darle un poquito más de, este, ¿cómo decirlo? Como de discurso a lo que ya has dicho, quiero preguntarte, ¿qué hay en todo esto también, no solo de una nueva reinterpretación de la poesía, sino una nueva reinterpretación de la ciencia? Es decir, mencionaste desde el principio un distanciamiento de nuestra concepción de lo maquinal, de la idea que es ultra tradicional en la filosofía, que es la causalidad, ¿no? A mí me parece muy interesante que hayas puesto como en el centro de la forma en la que entendemos las máquinas, la idea de que para una máquina es problemático entender las causas. Eso quiere decir que hay un alto grado, quizás, no sé, que hay un alto grado de azar en esta, y de caos además, ¿no? En esta interpretación que nos has regalado del espectro de la realidad de la máquina. ¿Qué hay de ello en tu obra? ¿Cómo piensas una posible interpretación de la ciencia? Bueno, eso quizá también es un tema extensísimo que nos llevaría por caminos muy, muy largos y muy interesantes. Yo creo que la ciencia
mm, contemporánea a la ciencia occidental, el sistema de conocimiento científico occidental, está totalmente basado en la medición y basado también en la posibilidad de medir, es decir, en la existencia de instrumentos tecnológicos que nos permiten medir, ¿no? Entonces, es una ciencia que casi podríamos llamarla una tecnociencia, en el sentido de que es una ciencia que depende mucho de la tecnología y ambas esferas están íntimamente ligadas, ¿no? Claro, claro. Y hay entonces una visión de mundo que está implícita. Se suele decir que la tecnología es neutral y que lo que no es neutral es el uso, pero que la tecnología en sí misma es neutral, ¿no? Y en realidad no lo es, porque ya la tecnología, cualquier tecnología, no necesariamente las tecnologías digitales, sino cualquier tecnología encierra en sí misma una visión del mundo, una visión Claro. de un mundo que se puede medir, que se puede eh, discretizar en números. Hay esta idea de que con las matemáticas puedo explicar desde un átomo hasta una galaxia, ¿no? Entonces, mi trabajo lo que ha intentado hacer en otros proyectos que tengo es Claro. cuestionar esta visión hegemónica de que los números lo explican todo, ¿no? Y dirigirme más hacia otras formas de conocer donde no necesariamente los números sean la explicación final de las cosas, ¿no? Entonces aquí quizá el cuestionamiento interesante hacia la ciencia sería bajarse un poco del pedestal hegemónico en el que se ha colocado y Sí, irse hacia una justicia epistemológica en la cual otras formas de conocer no basadas en tecnologías de medición, no basadas en el número, también puedan tener un lugar, ¿no? Porque todo aquello que está fuera de la ciencia y por lo tanto de sus criterios, lo rechazamos de una manera muy tajante, ¿no? Es una tendencia. Entonces, cl- para mí es importante lograr como esa justicia epistemológica en la cual demos lugar a otras formas de conocer el mundo. claro. Hay algo en la poesía, por ejemplo, que permite, o más bien, le da a la experiencia del mundo una cercanía mucho más íntima con lo que logramos intuir que son las cosas, ¿no? Por ejemplo, los seres vivos. Es mucho más fácil entender eh, la naturaleza, por ejemplo, a través de la poesía, que a través de una relación numérica, estadística, etcétera, ¿no? Mucha gente dice, por ejemplo, yo comprendo más a mi mascota sentándome a acariciarla que leyendo un libro sobre ella, ¿no? Es un poco esa distancia la que se hace entre lo poético y lo científico. Sin embargo, eh, pues a esa relación íntima con la naturaleza también apela la ciencia, ¿no? También la ciencia busca justo comprender la realidad a ese grado. Entonces, pues me pareció muy interesante justamente esta relación, como tú lo dijiste también en alguna parte de tu charla, una relación dialógica entre estas dos formas de experiencia de la realidad. Eh, en cierto sentido, creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pues que se está hablando también de una poética dentro de la ciencia, ¿no? Así como hay posibilidad objetiva dentro de la poesía que puede convertirla en algo aburrido, etcétera. La posibilidad poética dentro de la ciencia también lo puede convertir en algo mucho más amplio y complejo, creo. Eh, y pues por esa razón me parece el trabajo que has conseguido tanto en Motor Hueso como es decir, en el amplísimo archivo que es Motor Hueso, tanto como en otras obras, pues justo, creo que lo dijiste de una manera incluso literaria, pues es un acto de justicia epistemológica, es decir, la posibilidad de pensar y de ver de manera distinta al mundo, paradójicamente, a través de la tecnología. Ahora, yo quisiera preguntarte ya, quizás para andar hacia otras preguntas que creo que igual son complicadísimas. ¿Qué hay del sentido, por ejemplo, de la complejidad? Es decir, ya una vez entrando en la discusión epistemológica, en
en tu propia concepción del hacer poesía. Es decir, ¿piensas, por ejemplo, en nociones y conceptos de las nuevas corrientes transdisciplinares de la ciencia cuando escribes la poesía? ¿O te mantienes en esta intuición y en esta voluntad a la que digamos, se entiende comúnmente que trae el poeta en el alma, ¿no? ¿Cómo vives o cómo vibras la experiencia de escribir? Pues yo creo que son dos facetas de la experiencia, ¿no? Y me gustó que trajeras a colación, digamos, las cualidades poéticas de la ciencia o digamos, em, caminar juntos de la ciencia y de la poesía. Ya desde la época de Goethe había esta clara conciencia de la posibilidad de unir ciencia y poesía. Goethe fue muy, muy amigo de von Humboldt y ambos se influenciaban mutuamente, ¿no? Y Goethe recibió una influencia muy, muy fuerte de von Humboldt. Y el propio Goethe hablaba de un empirismo delicado, ¿no? De una manera de observación que tenía diferentes etapas, ¿no? Diferentes dobleces. El primero era pues una observación, una especie de maravilla por lo que se observa en la naturaleza. Después hay como este otro movimiento de intentar explicar, de intentar entender, desmenuzar lo que está pasando, pero el propio Goethe decía que hay limitaciones en ese entendimiento, hay limitaciones en esa explicación, y eso vuelve a llevar de regreso a una nueva maravilla, ¿no? Entonces hay como un loop entre la maravilla, el intentar entender y al ver que cuando intentamos entender algo se abren nuevas preguntas y esto crea una distancia infinita con lo que queremos entender, pues bueno, hay un loop infinito de maravilla y entendimiento, ¿no? En cierto sentido hay como una especie de efecto de fractalidad, ¿no? Porque operan, quiero decir, cuando la poesía y la ciencia encuentran esta relación dialógica, parece que operan de manera cerrada, ¿no? Como si encontráramos una especie de espectro límite dentro del pensamiento en donde se mueven tanto la poesía como la objetividad, ¿no? En sentido científico, pues. Ahí quisiera preguntarte otra cosa entonces, ¿no? ¿Qué tú crees, por ejemplo, que a la tradición poética le hace falta o lo ha practicado bien, no lo sé, en la reflexión en sentido objetivo de la realidad para construir sus propias experiencias y digamos, su horizonte o su campo semántico? Yo creo que la poesía pueden ser muchas cosas muy distintas y definitivamente no tengo una idea de qué le sobra o qué le falta a la poesía. Creo que hay un estado, digamos, de la mente y del espíritu, ¿por qué no decirlo? De cuando uno escribe poesía que puede tener como este doblez, ¿no? Uno puede, en mi caso, no quiero hablar por nadie más, en mi caso hay una parte que es la construcción de algoritmos, que es muy precisa, es muy pues minuciosa, hay como una investigación sobre el algoritmo, sobre el material complejo, en este caso de Internet, porque el algoritmo específico de la poesía asistida por computadora, pues hace uso de diferentes bases de datos lingüísticas en Internet, ¿no? Entonces hay, Claro. digamos, una parte casi como de trabajo de ingeniero, pero hay este segundo movimiento, hay este otro doblez, que es totalmente intuitivo, que es para mí, pues si me gusta una frase que me da la computadora, me gusta, y si no me gusta, no me gusta. Y el gusto no lo puedo explicar con criterios objetivos, ¿no? Claro. Lo que diría, y al menos en mi caso, el escribir de esta manera, o sea, no ser el genio creador del romanticismo que recibe la inspiración divina y entonces escribe esos versos, para mí ha sido más bien un trabajo de aceptación de lo que me da la máquina, de lo que me da el algoritmo, y Ujú. ha sido un trabajo, como diría un poeta catalán que yo admiro mucho, que ya murió, Carles Sacmor, es un trabajo de despintura del yo. Claro. Y en todo caso, yo diría que a la poesía no le sobra ni le falta nada, pero quizá a muchos poetas sí les sobra ego.
Y eso, digo, no es una crítica contra nadie, sino que pienso que el ego muchas veces se mete entre el trabajo del lenguaje, el trabajo sobre el lenguaje, Ujú. y es evidente que siempre va a estar el yo ahí metido, colado de alguna manera, pero uno puede atenuar ese yo, ¿no? Y para Claro. mí ese es como quizá el trabajo central en lo que a mi trabajo poético se refiere, ¿no? Como atenuar el yo y permitir que el lenguaje se exprese de maneras que incluso para mí serían insospechadas, ¿no? Hay poemas del drama de Lavaplatos que yo jamás hubiera podido escribir, e incluso si los leo no tengo el recuerdo de haberlos escrito, ¿no? O sea, que es como una especie de extrapolación brutal a través de la tecnología del extrañamiento que se supone que trae consigo el poema, ¿no? O sea, ese Sí, extrañamiento del que se habla, digamos, en teoría literaria, pues se lleva a cabo de manera concreta a través del algoritmo, ¿no? sí. Y Lo- ahí, la- las escrituras automáticas de dadaístas y surrealistas, ajá, bueno, es algo similar, pero por otros medios. claro. Sí, o sea, y pienso, por ejemplo, también en la iteración, por ejemplo, de frases, ¿no? Que se practica desde, digamos, algunos ejercicios de Apolinero, Mallarmé, ¿no? O el famosísimo de Villaurrutia, ¿no? Que también es una especie de práctica de iteración de la lingüística, ¿no? Que encuentra, digamos, el hecho poético a través de otros medios que no son, como dices, ¿no? La infatuación de la musa, ¿no? La Sí. gran frase que te entrega casi casi Poseidón en la mano, ¿no? Este, pues me parece completamente brillante que justo estos medios, porque eso también, digamos, lo estamos abordando ahora en este encuentro, que es la conexión entre diferentes medios, crean un campo, digamos, en cierto sentido semántico, de donde emerge justo un hecho poético, no necesariamente circunscrito al texto y a la frase como tal, ¿no? Ujú. Me parece completamente eh, brillante, pues, y además una maravilla que tiene que ser todavía discutida, digamos, en los campos incluso yo diría, de los grupos y comunidades científicas, ¿no? O sea, me parece un hecho muy interesante para eso, para esas comunidades también, ¿no? Eh, Hay algo que me parece curioso en tu discurso, que es que algunas de las nociones que abordas, pues son justo de una tradición más o menos actual de la ciencia, que es, por ejemplo, la teoría de sistemas, ¿no? La cibernética, Bertalanffy, eh, algunas nociones de teoría de la complejidad, etcétera, ¿no? Y pues justo eso, ¿no? Digamos, una brecha de la ciencia que está paradójicamente apenas aprendiendo a ver el mundo como es, ¿no? O la realidad como verdaderamente es, ¿no? Y parece que eso se lo habíamos dejado exclusivamente a la poesía y a la literatura, ¿no? Y pues justamente pues, su motor hueso y algunas otras experimentaciones que has hecho de manera intermedial justamente, son un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo eh, el diálogo justo entre estas dos formas de pensar, pues hacen emerger objetos profundamente valiosos tanto para la literatura como para nuestra comprensión del mundo, pues, y de la realidad. Pues te agradezco muchísimo, mi querido Eugenio. Ha sido una charla vasta digamos, en diferentes espectros del pensamiento, ¿no? O sea, hemos podido abordar tanto la ciencia como la poesía. Y pues no sé si quieras dejarnos con alguna reflexión, alguna invitación para el público que nos está escuchando, Eugenio. Pues escriban poesía. ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que escribir poesía es la manera que tenemos todavía de podernos explicar el mundo. Cuando hablo de una justicia epistémica, hablo de la capacidad que nosotros podemos tener de explicarnos el mundo sin pretender llegar a verdades absolutas ni teorías ilustres que ganen ningún premio, sino explicarnos el mundo en nuestros propios términos, ¿no? Y
vivimos en un mundo con un exceso de información, con un exceso de lenguaje, y creo que la poesía en este momento, la poesía que uno escribe sin ni siquiera pretender publicarla, sin ni siquiera pretender grandes logros, la poesía es un dispositivo íntimo que nos permite explicarnos el mundo más allá de todo el ruido que está a nuestro alrededor. Entonces, bueno, escriban poesía y escríbanse a ustedes mismos ese espacio en el cual el mundo tiene sentido para ustedes mismos, y es un sentido que quizá, si todo sale bien, puedan compartir con otras personas a su alrededor. Gracias, Eugenio. Pues nuevamente te agradezco mucho haber aceptado participar en este encuentro. Ha sido una charla eh, muy satisfactoria, de verdad estamos encantados de recibirte. Y pues bueno, la universidad es tu hogar. Cuando quieras volver ahora que acabe esta circunstancia de la pandemia, pues te esperamos con las puertas abiertas, Eugenio. Te Mil gracias, agradecemos. Arístides. Les agradezco muchísimo. Me encantaría estar ahí con ustedes y sin duda lo haré en cuanto tenga oportunidad. Y pues mientras tanto, un abrazo. Gracias por la invitación y por la charla. Y pues nada, un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Eugenio. Pues eso sería todo. Nos vemos.